Bien, gracia y paz sea con cada uno de ustedes. El título de hoy, con lo que estamos viendo esta semana, refiere a que vamos a entrar al día de la expiación, pero es si verdaderamente vas a ser expiado. El hecho de que el Mesías no llegue, no quiere decir que no vas a ser juzgado. Hay un juicio que se va corriendo día a día, por eso o te va bien o te va mal. Que no les sorprenda por qué tiembla en septiembre, porque vienen juicios y por eso la tierra tiembla. Antes el hombre temblaba porque conocía a Dios, mas ahora se han alejado tanto de Dios que no conocen su voluntad. Por eso la tierra sabe que va a haber juicio y la tierra en septiembre tiembla. El título del tema de hoy es ¿nadie puede obedecer los mandamientos de Dios? Para iniciar este tema quiero que leamos la carta de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Dice así: Y Yeshua se fue al monte de los olivos, y por la mañana vuelve al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, estamos hablando de gente que conoce la palabra de escribir. Ahora sabemos que hemos escrito las mesuzas. Ahora sabemos qué es escribir. Un escriba y un fariseo le acercaron a una mujer sorprendida en adulterio. Y la pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto se lo decían tentándole. Entonces, para poder acusarle, pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Escribir en la tierra con el dedo, ha habido muchos teólogos, gente docta que está practicando la doctrina y está estudiando lo antiguo y todo. Muchos dicen que estaba escribiendo los mandamientos. Muchos dicen que estaba poniendo lo que ellos habían infringido. Entonces, dicen, él estaba con el dedo escribiendo, y como insistían en preguntarle, se endereza el maestro y les dice: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Cómo dice? El que esté libre de pecado. Cuando tú hablas con un conocido y le dices: oye, ¿estás bien? Pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Por eso es el tema. Entonces, ¿qué pasó? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Entonces, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, cada uno, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose el maestro, y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, maestro. Entonces Yeshua le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué es pecado? No infrinjas. ¿Qué mandamiento es? No adulterarás. Séptimo mandamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora, ¿qué le dijo? Nadie te puede juzgar. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dio a entender? Que los demás habían cometido el mismo pecado, el adulterar. En este pasaje hay muchas faltas que la Torah enseña. En este pasaje hay muchas faltas que
No estaba el adúltero, nada más estaba la adúltera. Y se acuerdan que vimos el mandamiento, el precepto, que deben de estar los dos. Por eso lo querían tentar a ver si él caía en la trampa. Esa es una. Pero lo que normalmente esto se ha usado es para torcer la escritura y decir quién no peca. ¿Quién no peca? Pero ustedes saben que el adulterio es un pecado de muerte. ¿Qué le dijo? Apedréenla y mátenla. Estos son pecados de muerte. Ya ves que dicen, no, nomás la blasfemia del Espíritu de Dios. No. Si tú ya te bautizaste y adulteraste, eso es un pecado de muerte y ya no te vas a volver a bautizar, ya no te vas a volver a limpiar bautizándote para poder ser perdonado, déjame decirte. O sea que si tú adulteras, bye, se acabó el sacrificio. Ese es un problema muy grave que no se enseña. ¿A quién no peca? Pues entonces, ¿qué le dijo el Señor? Vete, sigue infringiendo la ley y no te preocupes, aquí estoy para librarte. Eso es lo que enseñan. Esa es una falsa doctrina predicada por muchos católicos. Es más, el abuso a infantes, la pedofilia, es tomada, dicen que no es pecado. Imagínense hasta dónde están llegando. En el cristianismo también no hay ningún problema por eso. O sea, a ver quién no peca. Porque Judas dice que si tú, Santiago, perdón, si tú violas uno, te echaste todos, los 10. O sea, ¿quién no peca? Ese es su argumento. Según ellos, nadie puede obedecer los mandamientos de Dios, que solamente el Mesías los cumplió. ¿Eso verdaderamente es cierto? Entonces, de aquí todos dicen, pues, ¿quién no peca? Pues, ¿para qué nos corregimos si todos pecamos, no? Eso es el contexto que se le ha sido dado, pero ignoran la palabra de Dios que dice en Isaías capítulo 40, versículo 8. Dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso con los mandamientos? Que lo que está escrito allí debemos de entender, porque en el cristianismo dicen, fíjense bien lo que dicen, debemos de entender primero, antes que nada, pongan mucha atención, que la palabra significa mandamiento. Así, cuando dices palabra de Dios, se dice mandamiento de Dios. ¿Cómo fueron hechos los cielos y la tierra? Por el mandato de Dios, por la palabra de Dios. Si ustedes empiezan a grabar eso, van a entender lo que voy a decir. Porque el cristianismo dice, nosotros sí obedecemos la palabra de Dios. ¿No es cierto? No, nosotros, pura palabra de Dios. Y se lo dices con la palabra de Dios, no, es que sí, pero a mí me enseñaron diferente. Pero aquí está escrito que esas hermanos sí, o la tuercen y la hacen, pero sin nudo. Pero ellos se jactan de que obedecen la palabra de Dios. Pero han ignorado esto que les estoy diciendo, que la palabra que ellos ocupan, en el griego, la palabra logos, que también está en el hebreo, y ahorita lo vamos a ver, la cual refiere a mandamientos. Literalmente, palabra es mandamiento. Así que si dicen obedecer la palabra de Dios, deben de decir que están obedeciendo los mandamientos de Dios. Lo más triste es que me he acercado a gente que es cristiana de muchos años y no se sabe ni siquiera los primeros mandamientos. Gente de estatura dicen que el primer mandamiento es no tendrás imágenes delante de mí, o no te harás dioses delante de mí. Y el primer mandamiento es yo soy el Señor tu Dios. Ese es el primer mandamiento. No hay otro mandamiento que sea el primero, simplemente ese. De los 10, ese es el primero. Así que dice, la palabra logos del 3056 del Strong, de donde todo, porque dice el Antiguo Testamento ya no. Solo
Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento, dice la palabra, es igual a mandamientos o a mandato. En el Strong dice hasta abajo, cuando tú entras a la palabra logos, entras hasta abajo y te vas, dice, de los dichos de Dios. Es decir, equivale, dicho es lo que él dijo. Equivale a decreto, equivale a mandato, equivale a una orden. Romanos capítulo 9, versículo 28. Fíjense cómo Pablo está usando precisamente Isaías. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Porque el Señor ejecutará su sentencia. ¿Por qué va a sentenciar? Porque no están obedeciendo su palabra. No están obedeciendo sus mandamientos. Dice, con prontitud. ¿Jesús vino a juzgar a la mujer? No, dijo, yo no te juzgo. Vete y no peques más, porque va a venir el día del juicio. Para eso es el Yom Kippur, el día del perdón. Pero no quiere decir que el día del perdón no va a haber quienes no van a ser perdonados. Porque el día del perdón, el día de la expiación es para limpiarte. Para limpiarte delante del Dios vivo de tus faltas. Dicen, ya el Señor ya murió, ya no importa las faltas que yo haga, y nada más Él me limpia y me limpia y me limpia. No, no dice eso. No han leído Hebreos capítulo 10, versículo 26. Entonces, ya no hay más sacrificio por ellos, por sus infracciones. Desconocen la palabra pecado. Decían, pecado es portarse mal y punto, se acabó. ¿Quién no se porta mal? Todos, ¿verdad? Entonces todos pecamos y punto, se acabó. No. Fíjense, dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en igualdad y con prontitud. ¿Por qué? Hiciste mal, pero ¿qué mereces? Cuando tú le vas a pagar a unos trabajadores, ¿qué dices? Según cómo trabajaron, preséntame tu trabajo, ¿no? Cuando te van a calificar en la escuela, preséntame tu trabajo. 0. Ay, no, que iba a ser igualdad. O sea, sí, pero esto es lo que tú mereces. Eso es por tu esfuerzo. Eso es por lo que tú luchaste. Lo que tú te quemaste las pestañas, ¿no? Como dice. Entonces dice así, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Por qué? ¿Quién es Sodoma y Gomorra? ¿Saben cuál era el mayor pecado de Sodoma y Gomorra? No era andar teniendo relaciones sexuales ahí en la calle. Era que no sostenían la mano del menesteroso, del necesitado. No ayudaba. Ese es el peor pecado de Sodoma y de Gomorra. Porque no amaban a su prójimo. Entonces, si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, no cumples la ley de Dios, entonces no cumples los mandamientos. Estos estaban como ciertas doctrinas que enseñan que el amor es una relación sexual, por eso tienen relaciones hasta con niños. Ese es su supuesto amor. Entonces, como dice, segunda de Pedro capítulo 3 del 1 al 7, vamos a dar lectura, y dice así, el día del Señor vendrá. O sea, él no vino a juzgarla, dijo, pero vete y no peques más. ¿Y esa mujer qué hizo? No, pues después dando bola el hacha, y cuando sentía culpa iba con el Señor y la limpiaba. No. Ella fue una de las mejores fieles que estaba a los pies del maestro, aprendiendo y corrigiendo y echando a andar como se debe de hacer. En su vida se reflejó. Oye, esta no era la que iban a apedrear. Oye, no, esta no era. ¿Hubo acción? Sí. ¿Hubo arrepentimiento? Sí. ¿Hubo teshuvá? Sí. ¿Hubo una acción? Sí. ¿Edificó? ¡Claro! No importa, todos pecamos, puedes seguir, entonces más te van a perdonar. ¿Quién no peca? Sigue con esa actitud y no entendiste lo que hizo el maestro con la mujer adúltera. Dijo, ustedes no han corregido nada y eso sí quieren aplicarle la ley, apliquémosla a todos.
¿Qué justo me eres? ¿Tú estás hecho para juzgar? ¿Tú estás hecho para juzgar? ¿Yo estoy hecho para juzgar? No. Júzgate tú mismo. Júzgate tú mismo. Pero en cuestión de doctrina, dice no juzgues. No, momento. En cuestión de doctrina se debe hacer tocar trompeta cuando hay falsa doctrina. Y es lo que estoy haciendo. Se debe de ventilar las mentiras. Se debe de exhibir la falsa escritura que están torciendo, lo que están llevando a un mal contexto. La mujer adúltera no dijeron, vete y sigue haciendo lo que te venga en gana porque todos más te van a perdonar porque ¿quién no peca? Si eso fuera, entonces no hubieran sobrevivido solamente 8 en el diluvio. Hubieran sobrevivido muchos porque, o de niños, ¿no? No pecaron. Recuerdan que el agua purifica, el agua lava y el fuego, y eso es lo que va a pasar. El día del Señor vendrá, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Amados, esta es la segunda carta que les escribo. Sí. Ok, y en ambas dice, ¿despierto con qué? Vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los escogidos profetas. ¿Y del qué? Mandamiento del Maestro y Salvador, dado por sus apóstoles, sabiendo primero esto, que en los últimos días van a venir burladores, andando según sus propias lujurias, porque la palabra concupiscencia viene de la palabra porneira, y la palabra porneira, y suena muy obvia, es lujuria. Estos van a venir en los últimos días burladores, andando en sus propios deseos, en sus propias lujurias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. ¿Por el qué? Mandamiento de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Por qué subsiste? Por el lavamiento. Fueron hechos por un mandato de Dios. Versículo 6. Por lo cual el mundo entonces pereció, ¿qué? Fueron lavados. ¿Cuál fue el precio? ¿Por qué perecieron? ¿Por obedientes o por desobedientes? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué es un impío? Un violador de la ley de Dios, un aborrecedor de los mandamientos de Dios. Una frase frecuente en el Antiguo Testamento. Porque la palabra logos refiere de los preceptos morales. Oigan bien, la palabra logos, que es palabra, como dicen la palabra, refiere a los preceptos morales dados por Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué es precepto moral? Testimonio. Es la actitud correcta que tú debes de presentarte ante tus semejantes. Es la manera correcta que debe de ser tu comportamiento. Ay, esta es una inmoral. ¿Por qué? Porque es pobre y no tiene para tener más ropa. ¿Por qué le dicen inmoral? ¿Cómo se está torciendo las cosas que dicen ella no tiene la culpa? ¿Cómo le dicen su cancioncita? El violador eres tú, ¿no? Cuando todos están en su instinto animal, están en un estado como los perritos, y la perra anda en brama, ¿qué pasa? Todos los perros andan atrás de ellas. Están en un estado animal y tú estás en un estado animal, pues ¿qué va a pasar? Lo que tiene que pasar.
Entonces la palabra logos refiere de los preceptos morales dados por el Antiguo Testamento. Quiero hacerles saber, ¿sí?, que este estudio lo estoy extrayendo directamente del Strong. Si tú te metes a la palabra logos, todas estas citas que estoy dando están allí. Es un estudio exhaustivo de la Strong, que es fuerte. Verdaderamente lo que está trazado del griego mandamiento. Entonces, Marcos capítulo 7, versículo 13 nos lleva a esto que dice lo que dijo el maestro. Preceptos morales dados por Dios. Invalidando la palabra de Dios, el maestro está hablando de los fariseos y dice así: ellos invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a esta, pero veamos el contexto para entender qué palabra refiere, que la palabra, nos está diciendo que es un mandamiento. Vamos a ver desde el principio. Yeshua nos está diciendo que invalidan la palabra de Dios. ¿Qué es invalidar la palabra de Dios? ¿Qué es palabra de Dios? O sea, están invalidando los mandamientos de Dios. Vamos a verlo. ¿Se acuerdan de la palabra limosna? ¿Sí? ¿Y cómo dice? Y ustedes hacen su justicia delante de los hombres. A ver, justicia, limosné. Entonces, ¿de qué estás hablando? Lo mismo está pasando aquí. El maestro está hablando de que están invalidando la palabra de Dios. Entonces, así como en el texto de Mateo 6 que nos dice que limosna es sedecá, acá la palabra que el maestro está diciendo, invalidando la palabra, la palabra palabra, es la palabra logos, que se llama mandamientos. Vamos a verlo, porque lo tradujeron como logos, y la otra es logos, pero le ponen traducción palabra, y luego dice mandamientos. Fíjese bien, y está en lo que contamina al hombre. Marcos 7 del 1 al 13. Se juntaron el maestro, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos del maestro comer pan con manos sucias, esto es, no lavadas, entonces los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos aquí son los de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Por eso dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardarlas, como los lavamientos de los vasos para beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Como verdad, ellos tienen una cocina está separada kosher. ¿Qué? Sí, donde una cosa es lo lácteo y otra cosa es la carne, para que no se contamine. O sea, eso no quiere decir que, eso si tú lo haces, estás haciendo una práctica de hombres, y eso es judaizarse. Obedecer el domingo, eso es judaizarse. Y como muchas cosas de esas, eso es judaizarse. No, obedecer la palabra de Dios no es judaizarse. O sea, obedecer las costumbres es lo que te hace errar. Exactamente. Entonces, y volviendo de la plaza, voy en el 5, ¿verdad? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No quiere decir que los discípulos estaban violando la ley de Dios. Estamos hablando de tradición de los ancianos. Sino que comen con manos inmundas.
Respondiendo a él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Guardar el domingo, irse a su dominical y hacer todo eso es un mandamiento de hombres. Eso lo hicieron los católicos. Y los cristianos fieles al catolicismo. Eso no está en la Biblia. Y ya hicimos un estudio hace como un año, corridito de todo lo que habla de qué día era el que se reunía. Ahora sí dice: porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía: también invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés usa la ley moral. Dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Este mandamiento no nada más está dentro de los 10 mandamientos, sino está dentro de los 613, donde el que no honre a su padre y a su madre y hable mal de ella, la maldiga a su padre o a su madre, ¿qué dice? Es un pecado de muerte. Es como blasfemar en contra del Espíritu Santo. Como adulterar. O como adulterar. Este está dentro de los 613. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga el hombre a la padre o a la madre, es corbán. ¿Y qué es corbán? Que quiere decir mi ofrenda a Dios. O sea, yo ya le di a Dios, ya no tengo para darte. Todo aquello con lo que yo pudiera ayudarte. Y no le dejan hacer más por su padre y por su madre. ¿Invalidando qué? La palabra de Dios. A ver, ¿no que estábamos hablando de un mandamiento? Estábamos hablando de mandamientos. Invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones que habéis transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a esta. ¿No les ha pasado que dicen: va a haber una reunión familiar, pero es que es domingo y yo tengo que ir al templo? Es que nos vamos a reunir los hermanos y vamos a ir a ver a los papás. Pero es que yo tengo que obedecer primero a Dios, el que no deja de padre y madre. O sea, dices: a ver, en primera la reunión no es el domingo, ¿eh? El día del Señor no es el domingo. Dicen: es que el día del Señor, dice Apocalipsis, que el día estaba Juan en el día del Señor. A ver, no han entendido el contexto del texto. El día del Señor, ¿saben cuál es el día del Señor? A ver, pregúntense ustedes mismos. Estamos hablando de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Y ese libro de revelaciones dice: estaba en el día del Señor. ¿Qué estaba viendo Juan? Estaba viendo el juicio. Empezó la tribulación, empieza a ver toda la pachanga que se va a hacer, cómo va a ser destruida toda la humanidad, cómo van a ser juzgados, cómo van a venir la bestia, el falso profeta, y cómo van a ser arrojados, y cómo... Ese es el gran día del Señor. No está hablando del dominguito para irse a la dominical y andar brincoteando. Está hablando del día grande y temible del Señor. No está hablando de que Él estaba reunido, porque si ustedes no saben, se pierden de las cosas, que esa carta fue escrita en la isla de Patmos. ¿Y qué era la isla de Patmos? La cárcel. ¿Cómo voy a creer que se reunía los domingos? No era un día domingo. Estaba viendo en el día del Señor y oí una gran voz detrás de mí, como de trompeta, como de shofar. ¿Ahora entienden? Entonces, invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones que se han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas.
O sea, te la está dejando, es muchas. Invalidan los mandamientos. Entonces la palabra quiere decir mandamiento. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, a ver, dime los 10 mandamientos. Es lo mismo. Así como todo fue creado por su palabra. Él mandó y fue creado. Así que debemos de entender algo bien claro. La palabra de Dios es amor. Los mandamientos de Dios son amor. ¿Por qué? Porque amor es dar. Amor es no hacer mal al prójimo. Porque la palabra, es decir, el mandamiento, te protege a ti y a quién más. Esta es la ley. Esta es la instrucción. Romanos capítulo 13, versículo 9 al 10 dice, pongan mucha atención, estamos hablando de la ley moral, como le llaman. Es la ley de convivencia entre nosotros. Dice así, 9 al 10, dice, porque no adulterarás. ¿Qué es? ¿Qué mandamiento es? No matarás. No robarás. Octavo, no dirás. No mentirás. Noveno, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento. Espérame, hay más. Sí, pues son 613. Que yo me quiero dar a la tarea, y si así ustedes lo destinan también, que no tienen ninguna ciencia, y quisiera agarrarme, antes de cada estudio, empezar a leerlos, y algo se te va a empezar a quedar. Aunque no los estudiemos, solamente les voy a dar lectura. Y como son tan simples, vas a entender si aplican o no aplican. Quiero hacer esa práctica antes de cada estudio. Unos 10, 15 o 20, 5 minutos que me dé la tarea, y así los voy a ir transmitiendo, para no eximir ningún mandamiento. Así que, dice, repito, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume. O sea, tu manera de actuar se resume de una manera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Repito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un resumen. ¿Te exime de ya no hacerlos? ¿Cuál es la manera correcta de amar a tu prójimo como a ti mismo? No mintiendo de él, no matándolo, no durmiendo con su esposa, no robándole, no codiciando su casa, su esposa, sus sirvientes, no codiciando su carro, no codiciando sus pertenencias, no codiciando su trabajo. En eso amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres saber cómo amar a tu prójimo como a ti mismo? No hagas esto. Es la manera en que tú puedes cumplir. Así que Pablo nos está hablando de los 613 preceptos. Dice el versículo 10, el amor que dice no hace mal. Así que el cumplimiento de la ley nos está mandando a que obedezcamos o no obedezcamos los mandamientos. Que cumplan la ley por medio del amor. Pero nos está mandando a obedecer los preceptos y no los conoces. Porque si nos damos cuenta nos está citando 5 de los mandamientos. Ahora, está hablando que es tu prójimo. Honra a tu padre, a tu madre, también entra porque son parte de tu sangre. Ellos son utensilios los cuales tú llegaste para llegar y habitar en la tierra. Por eso es un pecado de muerte si no los honras. Porque están del lado de los primeros 5 mandamientos que son para con Dios. Honrar a tus padres es obedecer a Dios. Ahora, Pablo en la carta a los Gálatas, una carta muy mal entendida, muy mal trazada por la ignorancia de los indoctos, por la ignorancia de los inconstantes, ¿sí? Esa carta te está exhortando a obedecer la ley de los mandamientos.
Esa carta te está mandando a obedecer la ley de los mandamientos. Gálatas capítulo 5, versículo 14 dice así: porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Entonces, ¿está mandando a cumplir los mandamientos o no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque la intención de Dios es mostrarnos que sus mandamientos son amor. Ya lo vimos, Pablo lo está expresando y está expresando exactamente lo mismo. Si tú cumples los mandamientos, estás amando a tu prójimo. No hablas mal de él, no le robas, no le codicias, eso es amar a tu prójimo. Los mandamientos son amor, porque la palabra mandamiento es protegerte a ti y proteger a tu prójimo. Esta es la ley. Repito, porque la palabra es mandamiento. Te protege a ti y protege a tu prójimo. Esta es la ley. Protección a ambos. Así que cuando tú usas la palabra, dices que es la palabra logos, ¿sí? Nos da como una referencia el Strong. Cuando tú entras al Strong y dices, ok, entro a la palabra logos, y te puedes ir a Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Sí me explico? Ahí está la palabra, cuando dice logos, la palabra es logos, tú entras y le das y te vas en el Strong y te va a decir como una referencia el Éxodo 34:28. Dices, ¿por qué te da como referencia Éxodo 34:28? Y dice así: y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Porque la palabra es lo que refiere. Ahora nosotros estamos en un pacto renovado. No cambió de pacto. Tú dices Jeremías 31:31. Eso espero dárselos también pronto. Porque habla, dice, haré nuevo pacto con... A ver, no dice así. Eso lo vamos a ver del Strong. Porque las palabras tienen su significado. Y nos está hablando de renovar el pacto. No haré un nuevo pacto, pero eso lo vamos a ver en otro estudio. Y también nos manda Deuteronomios 10:4. Qué chistoso, ¿no? Dice, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Dios os había hablado en el monte en medio del fuego y en el día de la asamblea, y me las dio el Eterno. Manifestándonos el Strong que los logos, la palabra logos refiere a mandamientos. Repito, es una referencia. Mateo capítulo 5 versículo 18 dice así: porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Y da otra referencia, o sea, no pasa la ley. Primera de Pedro 1:22 al 25 dice, porque Pedro está usando la misma palabra que Isaías para mostrar, ¿sí? Desde el principio la ley es palabra, está basada en el amor al prójimo. Pues la ley se cumple, ama a tu prójimo como a ti mismo. El título en Pedro, en la Biblia paralela, fíjense bien cómo dice, exhortación al amor fraternal. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro va a usar lo mismo con el texto que iniciamos, de Isaías 48? ¿Por qué va a usarlo como amor fraternal? ¿Qué es amor fraternal? El amor fraternal es amor entre hermanos. ¿Y cuál es el amor entre hermanos? Pues la tolerancia. Tus hermanos nunca van a dejar de ser tus hermanos. Estás obligados a aguantarlos y a volverles a hablar sea como sea. ¿No es cierto?
así estén comiendo como si estuvieran masticando no sé qué cosa, tú te sientas ahí y comes con ellos. Así se tarden en comer. Así no te gusta lo que comen. Así no te gusta cómo hablan, así no te gusta cómo se comportan, así no te gusta cómo son. Son tus hermanos y estás ahí sentada a la vez. Y luego a veces cuando ya se van les das su abrazo. ¿Y los toleras? ¿Por qué Pedro nos va a exhortar con respecto a eso? Dice así el versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad han purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de un corazón que es pensamiento puro. Pues han nacido de nuevo, ¿no? No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante el mandamiento, porque ya quedamos que palabra es, de Dios vive y permanece. 24, ¿por qué? ¿Ya vieron? Me lleva al 48 de Isaías. Toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba, caece la flor, mas la palabra, es decir, el mandamiento del Señor permanece para siempre. Lo que dijo desde el principio va a permanecer para siempre, porque eso es algo que debemos de entender. ¿Qué dice Pablo? Empezamos con todos los dones. ¿Y cuál es el único don que va a quedar? ¿Para qué? Porque es el que se va a practicar allá. ¿Y amas a tu prójimo? ¿Amas a tu prójimo? ¿Obedece los mandamientos? No. Entonces, ¿qué vas a hacer allá si no sabes amar a tu prójimo? Y dice, y esta es la palabra que les fue predicada. A ver. Los mandamientos les fueron predicados. Y esta es la palabra que les fue predicada. Por eso Pablo dice, cerrando, que tú puedes profetizar y hablar en lenguas. Puedes usar cualquier don. Pero nos termina diciendo que lo único que va a quedar va a ser el amor. Es lo único que va a quedar. Entonces la excusa, una de las excusas que ocupan, es la primera carta de Juan, capítulo 1, del 8 al 10. Es una excusa que ocupan para decir, todos pecamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo se le llama eso? ¿Qué pasó con la adúltera? No, le siguió dando vuelo a la hilacha. Cambió de camino. Es lo que les estaba diciendo antes de entrar al estudio. Todo el tiempo tenemos que tener un proceso porque no, nos vamos perfeccionando, no somos perfectos. Dice Pablo, todavía no lo he alcanzado, pero corro al blanco. Esto se trata de un proceso personal, donde en estos días tenemos que juzgarnos nosotros mismos, hacernos para atrás y ver el resultado de nuestras vidas y ver si verdaderamente es lo que yo quiero para mi vida. Si quiero ver hacia mi esposa, si quiero ver hacia mis hijos, si quiero ver hacia lo que estás viviendo, a tus padres, lo que esté sucediendo en tu vida. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿O no? Si no es lo que tú quieres, ¿qué tienes que hacer? Cambiar. Entonces, si confesamos nuestras faltas, nuestras infracciones, Él es fiel y justo para perdonar nuestras infracciones. Y nos estaría limpiando ¿de qué? De toda maldad. Entonces tú te estás haciendo una retrospectiva. Entonces yo estoy infringiendo la ley en esto porque no estoy honrando a mi mujer, no estoy obedeciendo, no estoy cumpliendo los preceptos. Estoy codiciando a mi hermano.
Estoy mintiendo en contra de mi prójimo. Entonces yo le confieso al Señor y yo corrijo para que Él me limpie de toda esa maldad. Entonces yo me doy cuenta que estoy haciendo mal. Me puede mostrar que quizás yo estoy pensando que el robarme la luz es algo, pues es que los de la luz son bien rateros, el gobierno es bien ratero. Pues quitarle es un pellizco que ellos lo hacen. Y si el Señor me está hablando a mí y me está corrigiendo, me está enseñando, estás infringiendo la ley. Y no solo la ley de Dios, porque estás robando, sino también la ley de los hombres. Y si te cachan te van a multar. Y luego no digas, ¿por qué a mí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues corregir, Señor, perdóname, ya conecto mi medidor y yo voy a apagar mi luz y yo voy a hacer lo que es correcto porque yo soy un siervo del Señor y yo no debo de robar la luz. En mi caminar, yo vi como una iglesia completa se robaba la luz. Porque un hermanito trabajaba con los de la luz y pues les puso su tremendo diablito. El diablo dentro de mí. Él quería ayudar. Pero si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestras faltas que no alcanzamos a comprender, y entonces Él nos limpia de toda esa maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién no ha infringido? Claro que hemos infringido. Pero tenemos que arrepentirnos. Es una herejía sutil esta falsa doctrina de que eres pecador. Esto es una herejía, es algo mortífero. Cuando estos profesan y proclaman esta herejía, en pocas palabras están diciendo que Dios es un tirano. Al dar mandamientos difíciles de obedecer. Porque un tirano es alguien que abusa de su poder para imponer leyes, ¿sí? Y gobernar en una forma corrupta y cruel. Eso es lo que están profesando al decir que todos son pecadores. Al propagar esta falsa doctrina. ¿Es bíblica esta falsa doctrina? Porque los mandamientos están basados en amor y justicia. Romanos capítulo 13, versículo 10. Es justo. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley Salmo 111, del 7 al 8. ¿Alguien quiere darle lectura? Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Salmo 119, 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Cómo puede decir eso? Repítelo. Pues tus testimonios son mis delicias. ¿Saben qué es testimonio? Mandamientos, ¿no? Son los 10 mandamientos. Las tablas del testimonio estaban dentro del arca del pacto. Esos son los 10 mandamientos. Está en Éxodo 31, 18. ¿Tus testimonios son? Mis delicias. ¿Cómo pueden ser tus delicias si son incumplibles? O sea, no puedes. Según la Escritura, quienes aborrecen los mandamientos y les es difícil obedecerlos, es a los impíos. Repito, pongan mucha atención. Según la Escritura, la Biblia, los mandamientos, quienes aborrecen los mandamientos o les es difícil obedecer los mandamientos, es a los impíos. ¿Eres un impío? Proverbios 28:4. ¿Qué dice? Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que lo guardan contenderán con ellos. ¿Contra quién se contiende? ¿Por qué no quieren obedecer los mandamientos? A ellos les es difícil. ¿Eres impío? El impío no puede sujetarse a la ley de Dios.
Porque todo deseo es egoísmo, todo deseo va en contra de la ley de Dios. Porque entonces ya no estás amando a tu prójimo. ¿Qué pasa en una relación íntima entre pareja? ¿Cuál es el quejar de la mujer? ¿Cuál es el quejar del hombre? Siempre, ¿por qué se separan? Por el egoísmo. Aún en el cumplimiento conyugal. Nada más él. En todo momento ese es el problema. Entonces, ¿qué está sucediendo? Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, es un acto egoísta y no te puedes sujetar a los mandamientos de Dios porque es un acto egoísta. No amas a tu prójimo como a ti mismo. Los verdaderos hijos de Dios guardan sus mandamientos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Muchos dicen es que estos son los mandamientos de Jesús. No. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de ¿quién? Dios. Y la fe en el Mesías. ¿De cuáles mandamientos se está hablando? No, de los mandamientos de Yeshua, los mandamientos de Jesús, los mandamientos del Nuevo Testamento. No. Está hablando que los mandamientos del Padre y siguen siendo fieles al Mesías. Los verdaderos hijos de Dios hacen eso. Porque normalmente una persona que predica o que enseña los mandamientos les llaman legalistas, pero realmente no con un sentido legalista, sino como una revelación del carácter de Dios y del Mesías. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Cómo dice? Si me amas, Guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué hizo el Mesías? ¿No obedeció? La palabra nos enseña, el mandamiento nos enseña, dice que sí se puede con el poder de Dios. Primera de Juan capítulo 5. Eso sí, vámonos todos a Primera de Juan. Capítulo 5 del 1 al 5. Dice así: todo aquel que cree en Yeshua es el Mesías, es un nacido de Dios, y todo aquel que ama ¿a quién? A quien engendró ¿Quién es el que engendró? el Padre. El Padre, Salmo 2. Ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos. Sus mandamientos. Pues ese es el amor de Dios, que guardemos. Y sus mandamientos, No son graves. entonces, ¿son o no son gravosos? ¿Crees o no crees en lo que dice la Escritura? Porque todo lo que es nacido de Dios, Vence al mundo. es que no se puede. Entonces no has nacido. No lo has vencido. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fidelidad. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios. Decir que nadie puede obedecer los mandamientos del Eterno es decir que el Mesías es un mentiroso, porque él dijo que sí se puede. ¿Dónde dice? Juan capítulo 15, versículo 10. Estamos con Juan,
Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de ¿quién? Y permanezco en su amor. Entonces, ¿sus mandamientos son amor o son muerte? Entonces, ¿él dice la verdad o está mintiéndonos? Y es permanecer en su amor. Entonces, ¿vas a permanecer o no vas a permanecer en los mandamientos del Padre? Aunque nosotros no seamos como el Mesías, pero sí podemos imitarlo a Él. Él obedeció los mandamientos del Padre. Entonces, si son los mandamientos del Padre y dices amar al Maestro, debes obedecerlo, porque Él repitió, ¿sí? Él hizo los mandamientos de su Padre, los mandamientos que también nos manda a nosotros. Y dice que no son gravosos, dice Juan, nos está expresando también el Maestro que debemos de guardar los mandamientos. Porque si no lo haces, Juan capítulo 14, versículo 24. El que no me ama, no guarda. ¿Y qué es la palabra? Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, este fue uno de los objetivos de la venida del Mesías. Enseñarle a todos que sí podemos obedecer y someternos a la voluntad de Dios. Sí podemos obedecer y sujetarnos a la voluntad de Dios. Así que, ¿podemos o no podemos obedecer los mandamientos? Porque todo lo que vino a hacer el Maestro fue literalmente obedecer los mandamientos de Dios. Y si nos manda a obedecer y que debemos de obedecerlos, no es imposible, no son gravosos. Decir que nadie puede obedecer los mandamientos de Dios es justificar el pecado. Porque el pecado es infringir la ley. Y dicen, es que no se puede, ninguno los pudo cumplir. Ah, no. Lucas capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo dice? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Se puede o no se puede? Y en la Biblia vamos a encontrar, sí, que fueron obedientes y dignos de imitar, como Enoc, como José, Daniel y muchos más. Y podemos ver a muchos dentro de lo que refiere la Escritura, que sí se puede obedecer los mandamientos de Dios. Y que Él nos dotó de su Espíritu para poder hacerlos y obedecerlos. Y si no los puedes hacer es porque a los inicuos, a los sin ley les cuesta trabajo. Entonces, ¿eres un inicuo? ¿Eres un sin ley? Entonces, ¿puedes o no puedes? Entonces, si no puedes amar a tu prójimo aquí, ¿quién te dice que vas a poder entrar allá? Tú vas a querer recibir todo, o sea, no cabes, no entras. Si tú dices, es que ya no aguanto a mi esposo o a mi esposa, ya te separas, o sea, no puedes amar a tu prójimo. Mejor así de lejos, vivimos mejor así de lejos. Eso es una mentira, estás mintiendo, no puedes tolerar a nadie, es más, dicen, nadie te aguanta. ¿Qué estás haciendo? ¿No puedes amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿No puedes ser lo correcto? Ese es el amor fraternal, el amor de hermanos. ¿Nunca se pelearon con sus hermanos? Y luego ahí estaban, ya, carnal, ya, ¿no? Pero es que sí me diste bien duro, ¿no?
Ah, pero tú también. Y ya empezaba otra vez la discusión. Ah, bueno, ya. Ese es el amor fraternal. El amor que tolera, porque es tu sangre. Y si, como sabemos, en el amor fraternal es como cerrar las puertas, ventanas y todo, y cerrar todo. Aquí estamos y pues aquí nos desgreñamos y aquí nos vamos a reconciliar. Ese es lo que debemos de hacer en el matrimonio. Sí, podemos estar, no, hoy están en sus días, o tú estás enojado, estás furioso, sí, puedes dar vueltas como león enjaulado, pero nunca se van a separar. Nunca se van a separar. Si aquí no los aguantas, imagínate allá menos. O sea, el que no va a entrar va a ser tú. Decía uno que pedía que el Señor dice, quítame a todos los tarugos porque ya estoy harto de todos, y se quedó solo. Quizás el tarugo era él. Así que pongan mucha atención. Sí se pueden obedecer los mandamientos. Y decir que no se puede es una falsa doctrina, una falsa enseñanza, es una mentira. Y cuando dicen yo obedezco la palabra y no obedecen los mandamientos, los tales son mentirosos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.